Bueno, muchísimas gracias. Entonces se encuentra con nosotros en este importante café pedagógico como comentarista internacional la doctora Rosa María Montesinos Molina, licenciada en artes, profesora de artes visuales, magíster en estudios avanzados de historia del arte de la Universidad de Barcelona, directora ejecutiva de la revista Docencia del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Doctora Rosa María Montesinos, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y compartir en este café pedagógico sus reflexiones, sus trabajos, sus puntos de vista frente a lo que los ponentes anteriores han expresado. Mil gracias y bienvenida. Muchas gracias a todos los exponentes que comentaron sus experiencias en el espacio anterior. Bueno, agradecer la invitación y comentarles que yo hace un par de años yo estoy trabajando en el Colegio de Profesoras y Profesores desde el Departamento de Mujer y Género junto a Magdalena Reyes. Creo que es importante mencionarla porque creo que es importante nombrar a las mujeres que están hoy día desarrollando trabajos interesantes. Y estamos desarrollando desde el departamento la propuesta de levantar una propuesta educativa que es la educación no sexista como eje de acción. Y desde ahí hemos ido desarrollando distintas acciones. Bueno, se hicieron acciones internas dentro del gremio. El Colegio de Profesores es uno de los gremios más grandes del país. Yo estoy acá en Chile hoy en día. Que agrupa a profesoras y profesores. Y el primer espacio que se hizo fue relevar el nombre de las profesoras y profesoras con el cambio de nombre y estatutos dentro del gremio, y desde ahí se fueron haciendo distintas acciones en poder vislumbrar políticas públicas en educación no sexista. Se hizo en el 2019 un estudio que se llamaba Representaciones de la Sexualidad y Educación no sexista en profesores, y ahí se hizo un estudio a cerca de 2.000 profesores, más de 5 focus group, donde se preguntaba distintos tópicos con respecto a la educación no sexista, a la capacitación, a herramientas que tenían los docentes, a sesgos, a miradas con respecto a este tema. Y ese resultado arrojó cosas bastante interesantes. O sea, por un lado, los docentes, muy pocos docentes habían tenido capacitación en esta línea. Todos, o sea, más de un 92% de los entrevistados veían que esta era una realidad, el sexismo y la discriminación presente en las escuelas, pero además ellos constataban que no existían herramientas por parte de ellos que pudieran abordar estas temáticas. Y si bien había un porcentaje de docentes que sí se había capacitado, todos los docentes que se habían capacitado lo habían hecho con recursos propios. Y esto nos presentaba una dificultad de implementar políticas públicas que fueran en este sentido. Como eso no estábamos en el gobierno de Piñera en ese momento, el anterior presidente, veíamos que eso era una dificultad. Entonces lo que empezamos a hacer como gremio desde el departamento es ir generando instancias de capacitación formal en convenio con la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, que es la universidad que educa principalmente a los docentes, la universidad pública que genera pedagogías en nuestro país. Y generamos un plan de acción que pudiera capacitar junto con otras organizaciones, con el TD, que es organizando otras diversidades, con otras redes, distintas capacitaciones a docentes. La dificultad que tenía esto es que eran fuera del horario. Entonces, en medida que se desarrolló ese proyecto, vimos que una de las dificultades más grandes es que en general el docente debe contar con recursos propios. Bueno, si bien los talleres eran gratuitos, pero debe destinar su tiempo personal para generar estas capacitaciones, y esto nos parecía que era absurdo, que no podría ser que el tiempo personal de los docentes fuera dedicado a algo que fuera su labor y que debería asumirse ese costo como parte de su formación profesional docente. Y desde ahí elaboramos una acción, y esto lo enlazo con lo que nos comentaban los anteriores panelistas, es cómo los territorios también se van haciendo cargo de distintas políticas, presionando también para esta imagen de construir políticas públicas. Y ahí nosotros hicimos el primer convenio, que fue la primera acción piloto que hicimos con 2 municipios del país, donde conseguimos que ellos pudieran ser parte de un proyecto donde a los profesores se les capacitara en su horario de trabajo. Era parte de su jornada laboral, era parte de su horario, que ellos tuvieran esta capacitación. Y ahí se elaboró un proyecto que se llama Educación no sexista, desde la Escuela Transformamos al Mundo,
donde los docentes, bueno, donde primero se generaba una instancia de diagnóstico en los distintos territorios, porque sabemos que no todos los lugares son iguales, que no todas las problemáticas son iguales, y esa mirada tan occidental, ¿cierto?, de poner proyectos de distintos lados e implementarlos casi como un cálculo en los territorios, muchas veces, no muchas veces en general, lo que trae es líos de implementación, de mirada, no dan cuenta de las necesidades que hay en los territorios. Entonces, lo que primero que hicimos fue levantar un diagnóstico que pudiera a los territorios hacer conocer a nosotros, ¿cierto?, las necesidades que tenían, sus tensiones, las dificultades, los conflictos, finalmente una suerte de mirada de los territorios y desde ahí poder sacar elementos comunes que nos permitieran luego en una segunda etapa hacer un proceso de capacitación. Ese proceso de capacitación cuenta con 12 talleres, que es todo el semestre donde ellos están trabajando, todas las semanas, son 3 horas y media donde ellos están en jornada, recibiendo una capacitación en distintas temáticas, desde violencia de género, educación sexual integral, masculinidades, porque veíamos que todo el trabajo de educación no sexista tiene que ver también con las masculinidades hegemónicas y cómo estas van replicando estructuras de poder, de violencia, finalmente, sesgos, discriminaciones, etcétera, etcétera. Qué sé yo, prevención del VIH-Sida, distintos elementos. Y luego una tercera etapa donde los territorios tenían un protagonismo aún mayor, porque siempre tuvieron el protagonismo, y ellos generaban espacios de reflexión ya con ciertas autonomías, donde ellos proponían acciones que realizar y donde ellos levantaban necesidades. Y en esta tercera etapa, que me parece muy relevante y que toma como este espacio de comunicación que levantaron todos los exponentes anteriores, cómo los territorios finalmente se van haciendo cargo cuando no existen políticas públicas. Bueno, en nuestro caso, voy a decir una particularidad, venimos de un gobierno que es Sebastián Piñera, de derecha, conservador, y luego supuestamente pasamos a un gobierno progresista, pero con muchas dificultades de implementación, y ahí nosotros somos muy críticos. O sea, este gobierno ha hecho toda una política de supuestamente gobierno feminista, pero en la práctica no se han generado acciones que permitan tomar esto con seriedad. Se han generado 2 acciones, las cuales a nivel nacional, las cuales han sido muy criticadas, en el sentido de que los docentes requerimos espacios que son concretos para generar propuestas y acciones e incorporar elementos con respecto a la educación no sexista. La educación no sexista tiene apropiaciones que son curriculares, que son didácticas, tiene transmisión de sesgos y estereotipos que requieren reflexiones que son personales con respecto a cuáles son mis concepciones con respecto al género, con respecto a la desigualdad que existe. Entonces no son procesos que solo son técnicos o que solo son de instalar nuevas metodologías, sino que tienen que ver con cambios profundos de paradigma. Y desde ahí nos parece que todas las experiencias, como experiencias de referencia, de transformación que van haciendo los territorios locales, pueden generar una tensión que es muy importante a la hora de elaborar políticas públicas. Y desde ahí es muy complejo porque claro, cuando no existe finalmente una política pública, los territorios tenemos que empoderarnos y dar ciertas respuestas con respecto a eso. Y eso es el camino, de algún modo, que nosotros hemos ido construyendo. Es cómo nos vamos haciendo cargo de este tema y cómo vamos empoderándonos de ciertos tópicos que nos permiten dar respuestas diferenciadas, dar respuestas no violentas y dar respuestas que son inclusivas con respecto a la discriminación, sobre todo de nuestras disidencias sexogenéricas. Y desde ahí hay cifras súper importantes que levantar. O sea, nosotros tenemos acá en Chile, por ejemplo, hace un par de años atrás se hizo una encuesta de Todo Mejora y el 72% de las niñas que eran partes de las disidencias sexogenéricas habían tenido intentos de suicidio. Entonces uno cuando dice, bueno, la necesidad de hacer una política de acción en estas materias es muy distinta quizás a levantar otros elementos porque implica la vida de nuestros niños, implica construir espacios seguros, implica que los profesores aprendamos a construyamos nuevas respuestas, implica que nos coeduquemos, que es un concepto distinto a esta mirada vertical donde la construcción del conocimiento ocurre en otro espacio, no ocurre en nuestra sala de clase, en relación con otros. Porque además está esta mirada del conocimiento en relación a la docencia, en relación a los docentes que somos docentes de aula, me digo, es que la producción de conocimiento la hace otro y más bien el docente es un ente técnico que lo que hace es que implementa ese conocimiento.
Y nosotros con este proyecto lo que hemos querido construir es principalmente la modificación de esa creencia. O sea, el profesor es quien mejor conoce a sus alumnos, es el quien tiene un vínculo más cercano con ellos, y es finalmente quien está dispuesto a cambiar estas respuestas que ha ido dando, a construirse, a reconstruirse, a releer su didáctica, su forma de hacer clases, y a entre toda la comunidad recolectar elementos que nos permitan hacer nuevas visiones con respecto a la educación no sexista. Y desde ahí, claro, hay evidencia que es muy interesante. O sea, nosotros sabemos que los niños, por lo menos la experiencia, me da la impresión que en toda Latinoamérica es un poquito así, ¿no? Los niños a los 5 años cuando ingresan al sistema escolar, ellos traen sesgos de género, ellos traen creencias, traen estas miradas diferenciadoras del género, entonces creencias características, los niños hacen ciertas cosas, los niños hacen otras, y el colegio, en vez de ir modificando esas creencias, en vez de ir construyendo una mirada con enfoque de género, lo que va haciendo es que va sellando aún más esa diferencia. Hay un estudio acá en Chile que dice que los niños en cuarto básico, como alrededor de los 9, 10 años, lo que empiezan es como a creer firmemente que efectivamente los niños tienen muchas más facilidades para las matemáticas y la ciencia versus las niñas que cada vez que obtienen buenas calificaciones, por ejemplo, en matemática, lo que tienen que hacer es un esfuerzo doble en comparación a los niños, al otro género. Entonces, todos esos elementos, todas esas miradas hay que empezar a reflexionar. Y ahí el territorio tiene un lugar preponderante que hacer, un lugar preponderante que hacer sobre todo en educación, porque sabemos quienes se hacen cargo del proceso educativo, quienes somos las docentes, son principalmente mujeres. Y son mujeres que tenemos dobles jornadas o triples jornadas muchas veces, que estamos a cargo de cuidados, que en general hemos ido naturalizando ciertos elementos. O sea, hay una sociedad que no es nuestras mujeres, sino que hay una sociedad que ha ido naturalizando ciertos elementos, pero también sabemos que se ha ido visualizando todo el movimiento feminista, todas estas acciones que se han ido realizando, hemos ido dejando de naturalizar y poniendo sobre la mesa elementos que son críticos para abordar la pedagogía. Entonces, desde ahí es muy importante cómo vamos elaborando, cómo vamos tomando realidades que son concretas, cómo vamos denunciando, pero también cómo vamos construyendo material pedagógico. Desde ahí nosotros hemos construido la red de educación no sexista, somos profesoras, pero también profesores, que lo que hacemos es que nos articulamos en distintos espacios, pero también en distintas temáticas. Entonces, elaboramos material porque creemos que el cruce de material pedagógico es muy importante. En general se ve como la educación no sexista en un espacio que ocurre fuera del aula, ¿cierto? No sé si pasa mucho allá, pero es un espacio, ocurre algún conflicto, ¿cierto? Con los estudiantes, se toma a esos niños, se hace, no sé, algún taller, alguna actividad de concientización en la comunidad, y luego se sigue como si eso se hubiera acabado. Entonces, parece que el conocimiento no tuviera relación con el sexismo o con la violencia de género. Entonces, ahí nosotros hemos puesto sobre la mesa muchos elementos, por ejemplo, el androcentrismo, o sea, la construcción de conocimiento que es hecha para hombres y por hombres, donde históricamente se ha invisibilizado a las mujeres, donde las mujeres no han producido conocimiento, no son capaces de relevar temas, y sabemos que eso es falso. Lo que se ha hecho es una política sistemática de invisibilización de las mujeres y las disidencias sexogenéricas. Entonces, desde ahí hay una labor concreta que hacer, es cómo visibilizamos, cómo nombramos a nuestras mujeres, cómo las nombramos además, no solo en el rol que la historia les asigna. En general, cuando las mujeres son nombradas en el relato histórico, lo que va haciendo es que también eso que se nombra va encajando, ¿cierto?, en este rol. Entonces, las mujeres en el relato histórico siempre somos las madres de alguien, las esposas de alguien, las colaboradoras de alguien, y todo ese protagonismo que tiene la historia de las mujeres va quedando como en segundo plano. Siempre estamos como en ese espacio de acompañamiento de la labor social que supuestamente cumplen los hombres. Entonces ahí hay una acción directa del relato, cómo nos vamos nombrando. Y ahí me pareció muy interesante lo que decía el compañero cuando él mostraba los murales, ¿cierto? Cómo se van nombrando los territorios, cómo los territorios, por ejemplo, van haciendo relectura de sus mujeres, van haciendo relectura de sus identidades, van haciendo relectura de sus violencias, van haciéndose finalmente cargo. Pero para ello se requiere una política pública. Esto no puede quedar a la buena voluntad de los docentes, no puede quedar
al tiempo personal de ellos, y ahí nosotros somos, por lo menos acá en Chile, bastante críticos. Los docentes no hemos tenido ninguna jornada que nos pueda capacitar, no hemos tenido acciones precisas para decir, bueno, revisemos nuestra práctica, sino que más bien se han hecho 2 acciones aisladas, una que se hizo solo con estudiantes en el año y otra que está sucediendo ahora, pero con también muchas críticas. Entonces también ahí hay un espacio que es el espacio del territorio, de cómo vamos poniendo en tensión algunos elementos. Esa es nuestra realidad, no me voy a aproximar a la ustedes porque creo que son los territorios los más idóneos para hablar de los contextos propios, ¿no? Pero sí rescatar esos elementos. Otros elementos que rescato es cómo se va recopilando esta experiencia. Sabemos que los territorios van construyendo elementos que son muy significativos, pero no hay un espacio de sistematización. Entonces ahí los espacios que son, no sé, las escuelas, o que son los espacios académicos, ya el rector como va contando como finalmente la mirada de los líderes, es como vamos generando instancias que se pueden ir recopilando y sintetizando esa historia que es local. Y ahí creo que hay un rol, y me gustó mucho las experiencias que iban contando, en cómo vamos sistematizando esa experiencia, porque sabemos que esa experiencia muchas veces no es una experiencia aislada, sino que va ocurriendo en muchos territorios a la vez, porque hay una cierta sintonía social que se va agrupando. Y ahí también lo enlazo con esta mirada de ir construyendo red, que nosotros lo que hemos ido haciendo, ir construyendo una red que no homogenice, sino que una red que vaya conectando las particularidades, pero que se vaya aglutinando en un espacio común, que es algo que nos dé fuerza, que nos dé impronta, pero que pueda respetar esas particularidades y que pueda respetar también la toma de decisiones, la autonomía de los espacios. Entonces, uno se va encontrando en un fin que es conjunto, pero no va perdiendo identidad. Y esa es una nueva forma de hacer política que debemos aprender. Estamos, bueno, por lo menos Chile, que tiene un espacio, que tiene una historia de dictaduras a lo largo de toda nuestra cultura, no es solo la cultura reciente, sino que durante mucho tiempo, esa soberanía de los territorios es un espacio que debemos ir a apropiar, que dio luces en el despertar social de hace unos años atrás, pero que debemos ir rearticulando. Y también ahí hay otro elemento que es cómo vamos construyendo también saberes, y que tiene mucho que ver también con la lucha feminista que se ha ido dando, que es cómo se van reconstruyendo, cómo se van resignificando los saberes locales, que tienen además, en el caso de nosotros, con este rol muy degradado de los saberes y de los cuidados que han desarrollado nuestras mujeres y nuestras disidencias. Entonces ahí también hay un trabajo que es interesante, que también se comentaba, y que también nosotros los hemos ido valorando, en cómo se va poniendo de referentes muchas cosas que hoy día no se tienen como referentes. Entonces ahí hay mucho que hacer, mucha reconstrucción. Volviendo a la pregunta de cómo vamos generando finalmente política pública, yo creo que uno de los elementos que hay que cambiar en la reconstrucción social es esta verticalidad, ¿cierto?, que existe en que las políticas públicas en general se construyen desde los espacios de poder, o más bien cambiar esta mirada desde dónde está ubicado el poder. Entonces, claro, si uno parte con esa creencia que el poder está en el Estado, que está en estos espacios, que está ahí el poder, y no vas configurando como el territorio como un espacio de poder, como un espacio de construcción, como un espacio de vinculación con otros, pero también con un espacio que se organiza y que da respuestas locales, y que esas respuestas locales pueden ser un referente para miradas más globales. Yo creo que eso puede ser interesante y que puede ser una salida en estos tiempos en que, claro, está esta tensión de finalmente los gobiernos fascistas que se han ido instalando. Entonces, ¿cómo vamos reconstruyendo ese poder local? ¿Cómo lo vamos reconstruyendo desde las bases con ciertos protagonismos? No con ciertos protagonismos, sino con el protagonismo que requieren. O sea, los docentes necesitamos relevar ese protagonismo y esa suerte de rebeldía al mirar ciertos elementos. Y desde ahí el sexismo, la discriminación, hay que hacer una acción que es concreta,
que hay que dejar de invisibilizar esas violencias históricas, hay que levantar los referentes que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros niños, nuestras disidencias. Allá en Chile hasta hace poco se legalizó el matrimonio homoparental, también está la ley de identidad de género, donde va relevando a nuestras disidencias históricas que fueron sujetos de mucha violencia, que son hasta el día de hoy sujetos de mucha violencia. Entonces, ¿cómo vamos relevando? ¿Cómo vamos finalmente abriendo una perspectiva? O sea, donde la niña se va vislumbrando no solo en ese espacio de opresión y de cuidado, sino que se va mirando un futuro abierto, va viendo posibilidades, va construyendo, va reconciliándose con su historia, va construyendo junto con otros. Vamos finalmente haciendo de la escuela un espacio seguro. Y ese ha sido como nuestro tema. Cómo vamos construyendo espacios seguros para todos, cómo vamos siendo los territorios referentes de nuevas relaciones, porque el conocimiento sin una relación de afectividad con el otro, el conocimiento vacío, solo el conocimiento por transmitir datos, no es la escuela que queremos, no es la escuela que queremos construir. Entonces, nada, esas son las reflexiones que les puedo comentar y espero que nuestra experiencia pueda ser un espacio de diálogo para las otras personas que estamos hoy día. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Rosa María Montesinos. Gracias por compartirnos todo ese trabajo de orden social, investigativo, en línea de derechos de las mujeres, del empoderamiento de las mujeres, de una educación no sexista, de la visibilización del papel social, político y cultural de las mujeres, en un trabajo pues arduo que ustedes vienen realizando. Felicitaciones y gracias pues por compartir en este café pedagógico. Damos la palabra al doctor James Alexander Melenge Escudero. Él es nuestro comentarista nacional, es psicólogo, magíster en educación y desarrollo humano, doctor en ciencias sociales, niñez y juventud, bueno, educador, investigador. Le damos entonces la palabra al doctor James Alexander Melenge Escudero. Y bueno, antes de su intervención también nos complace escucharlo, cuál es su perspectiva actual, su actuación social en el día de hoy, la dinámica social investigativa que viene realizando. Entonces, bienvenido y tiene el uso de la palabra. Bueno, Luz Marina, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, a ti, a Estela Cárdenas, que pues hace posible también desde el Movimiento Social por la Educación este espacio. ¿Me confirmas si me escuchas bien ahí? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, les cuento pues que yo trabajo en el Tecnológico de Antioquia, yo soy docente e investigador del programa de psicología, también participo en la Red de Educación y Desarrollo Humano, un organismo que trabaja en red, pues que ha estado vinculado también desde hace algún tiempo con el colectivo Paulo Freire, con el Movimiento Social por la Educación, desde pues, las búsquedas, particularmente desde la psicología política, desde la cual pues he venido desarrollando todo un trabajo articulado desde la educación popular y desde lo que es la teología de la liberación, pues temas que son muy propios para nosotros. Y pues bueno, por ahí he estado pues mis búsquedas, ha estado pues mi ejercicio investigativo, mi tesis doctoral fue en militancias pedagógicas, un tema pues que se vincula y tiene toda la pertinencia con todo lo que se ha venido hablando hoy desde la expresión pedagógica, dado pues que hace un análisis desde la denominada Marcha del Hambre hasta los días de hoy, es decir, como allá las transformaciones que ha tenido el movimiento pedagógico en la expedición. Entonces, pues bueno, por ese lado va un poco mi reflexión en torno pues a esta intervención que me han solicitado el día de hoy, tratando de ubicarla un poco también en el escenario de las políticas públicas, no en aras de dar recetas, sino como de plantear algunas pistas que nos permitan entre todos ir articulando una idea de cómo poder plantear todo lo que hace expedición pedagógica en función de lo que podría, pues digamos, articularse a una política pública. Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer y felicitar a los ponentes. Yo creo que dan cuenta
de una práctica pedagógica y política situada que pues de alguna manera es la expresión viva de lo que ha sido el movimiento pedagógico, de las mutaciones que ha tenido. Me evocan dos reflexiones de autores que son muy cercanos a nosotros. El primero, Freire, que nos plantea que el educador no debe separar la política de la pedagogía y como tal pues debe asumir un rol tanto político como pedagógico que debe ser pues articulado. Y obviamente de nuestro Marco Raúl Mejía, en cuanto pues a la invitación que siempre nos ha hecho desde estos espacios y desde sus escritos, a tener una lectura muy crítica de los cambios epocales que hemos tenido o que hemos estado viviendo siempre en función desde que la educación debemos asumir una lectura pues muy juiciosa en torno pues a estos cambios epocales. Y pues quiero plantear aquí como parte de la reflexión precisamente en esa lectura que debemos asumir desde la misma educación, sea también desde la educación popular o desde la educación institucionalizada, entender que la educación pues se ha presentado como un campo en disputa. Creo que ha sido un aspecto dominante en las intervenciones que han planteado y quiero plantear la educación un campo en disputa desde 5 tensiones que creo, a mi juicio, recogen lo que se ha venido mencionando acá. La primera tensión que propone la educación como campo en disputa es una tensión por la construcción de lo humano y de la subjetividad, es decir, una educación que o se articula la vida o se articula en función del mercado. Por lo tanto, ahí tiene que haber una configuración de qué tipo de sujeto, qué tipo de subjetividad, incluso qué tipo de sociedad. Una segunda tensión que se plantea en este caso desde la educación como campo en disputa hace referencia a la tensión por el proyecto social que se quiere construir desde la educación. Entonces volvemos nuevamente a plantear entonces qué tipo de sujetos se está planteando, pero también qué tipo de sociedad se está configurando a partir de estos sujetos. Una tercera tensión que es importante nombrar acá en la educación como campo en disputa es la tensión por el tipo de educación que se quiere promover también, si es una educación que promueve la vida o es una educación que digamos, está en función de las necesidades y las demandas que el mercado, el capitalismo y la globalización está exigiendo. Una cuarta tensión que se deriva de las tres anteriores hace parte también del control del ejercicio pedagógico, es decir, del actuar del educador en el escenario educativo, ya sea institucionalizado o popular. Y una quinta tensión, a mi juicio, muy importante para tener presente en esta discusión de lo que se ha planteado, es una tensión por los sentidos de una práctica político-pedagógica. Y de ahí pues la reflexión de Freire en torno a que el educador no puede separar lo político de lo pedagógico. Entonces, dicho eso, yo quiero plantear precisamente la expedición pedagógica en esa lectura en tanto que la expedición pedagógica en sí misma y lo que han venido reflejando los expositores, no solamente en este café pedagógico, sino en los otros espacios en los que pues, he podido acompañarlos y he podido pues, estar en sintonía con ustedes y a través pues, también de los diálogos con Estela, les mencionaba pues, que la expedición en sí misma es una expresión viva del movimiento pedagógico, es una de esas mutaciones que Marco Raúl nos invitaba a leer y a entender que bajo estas tensiones en disputas de la educación, el movimiento pedagógico no murió, sino que se transformó en esas expresiones, incluso en esas redes, la misma red de educación y desarrollo humano se convierte en esa expresión mutada del movimiento pedagógico y por lo tanto pues cobra mucho sentido que en la actualidad desde el movimiento social por la educación se le esté dando toda la posibilidad de visibilidad de reconocimiento a la actuación de la expedición pedagógica, porque pues como tal la expedición representa un acto prefigurador de lo político y de los sujetos y de la sociedad, dado pues que la expedición tiene lugar en los territorios, no solamente desde lo urbano, sino también veíamos en las exposiciones que en lo rural tiene también una presencia significativa. Y como tal, en la prefiguración, como lo plantea Hernán Ubiña, es un acto de siembra de una nueva sociedad, de siembra de un nuevo sujeto, de siembra de un nuevo proceso político en el territorio. Por lo tanto, la expedición pedagógica es una expresión que se posiciona en el territorio. Lo mencionaban desde la construcción de las paces, lo mencionaban también como un acto de resistencia
la expedición pedagógica también es construcción de política pública. Ahorita quiero hacerle un zoom a esa expresión que estamos planteando desde la política pública. Pero también quiero plantear la expedición pedagógica como un ejercicio de transformación educativa, en tanto que pues supera la mirada transmisionista de la educación bancaria que tanto Freire pues ha puesto en tensión y que desde los escritos de Marco Raúl y desde los espacios de reflexión pedagógica que ha convocado el movimiento social por la educación, pues se han visto, en tanto pues que efectivamente, y creo que lo mencionaba el señor Omar, José Omar, en su intervención con la construcción de la identidad y el reconocimiento, es necesario generar sujetos de cambio, ¿cierto? Y son sujetos que se forman desde lo político y lo pedagógico, ¿cierto? Y desde lo cual, pues también tienen que generar una conciencia en torno al uso y la creación de los contenidos que la misma educación da. Creo que también la doctora Rosa María lo plantea un poco, también dentro de esas transformaciones, el uso y la creación desde las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí, pues, citando nuevamente a Marco Raúl, cómo esto debe convertirse en una plataforma, por ejemplo, para las tecnologías del aprendizaje del conocimiento. Un ejemplo de eso que estoy planteando en clave de red y en clave, pues, de movimiento y expresión pedagógica es este escenario que está acá, que utiliza las redes de la información y la comunicación para convertirlas en escenarios del aprendizaje del conocimiento. Esto también desde esa lectura que planteo acá, pues evidentemente nos lleva a entender la expresión pedagógica como una expresión para la emancipación de los sujetos y de la misma sociedad. Si bien esto no es un ejercicio que se ve de manera inmediata, como les digo, es un ejercicio prefigurativo, es un ejercicio de siembra para recoger posteriormente. Yo creo que esto es un ejercicio bastante significativo. Yo mismo me reconozco como cosecha de esa siembra, en tanto que cuando yo estaba en el colegio, incluso en mis primeros años de universidad, fue escenarios donde Estela Cárdenas nos convocaba desde los escenarios de lo que era la cultura de la convivencia para el eje cafetero, lo que ha sido Planeta Paz, lo que ha sido pues estos otros escenarios desde los cuales ella, Marco Raúl han venido movilizando y pues son escenarios donde nosotros cuando éramos jóvenes nos formamos y que pues actualmente ya vamos asumiendo otros roles más protagónicos desde los lugares de actuación y confrontación que tenemos. Entonces, como tal, sí se evidencia desde esta perspectiva y desde estos escenarios esa prefiguración política que les he venido mencionando. También pues es posible evidenciar en lo que se ha planteado en las expresiones que nos han socializado hoy, precisamente la construcción de redes para el intercambio de saberes y prácticas, que yo considero que esto es una de las mayores fortalezas que tiene la expedición pedagógica. Yo creo que la expedición pedagógica, más que prácticas aisladas, son prácticas que obviamente están situadas, pero que comienzan a dialogar a través de escenarios como este y que permiten no solamente el reconocimiento de lo que están haciendo, sino el intercambio de esos saberes y esas prácticas, no solamente de los saberes que están produciendo, sino también de las prácticas de cómo lo están haciendo. Y yo creo que esto es súper importante para tenerlo presente en clave de lo que se pretende en política pública, porque estoy de acuerdo frente a lo que se ha planteado en los diferentes panelistas y sobre todo pues nuestra ponente internacional nos decía, hay otra forma de construir política pública y esa forma es construirla precisamente desde abajo. Eh, Citando a Gramsci, es aprovechando precisamente esa capacidad estelada que tienen en este caso lo que él reconoce como intelectuales orgánicos, entonces como desde esos educadores populares que están a la base, pues se puede generar también una política pública. Entonces, también quiero evidenciar un poco de lo que se ha planteado acá desde la expresión pedagógica hacia el liderazgo social, que pues en clave lo que planteaba el señor José Omar, pues digamos siempre está presente, no necesariamente debe estar mediatizado por un dispositivo pedagógico educativo, sino que pues precisamente como lo plantea Gramsci está orgánico y nace precisamente esas comunidades de base. Y eso pues nos tiene que digamos, también ayudar a entender que la expedición pedagógica es una movilización
que se da desde lo popular, y en este caso, pues para nosotros desde la educación popular, pero también hay otras expresiones, como él mismo los mencionaba, que es necesario también evidenciar, que es necesario también resaltar, que es necesario darle una identidad y hacer un reconocimiento significativo también a esos otros liderazgos que defienden el territorio, esos otros liderazgos que promueven la vida. Aquí también pienso que desde lo planteado, la expedición pedagógica, pues ayuda a ver lo que no tenemos, pero también nos ayuda a ver bueno, lo que tenemos, pero también lo que nos hace falta en clave de estos procesos educativos que la educación popular, pues digamos, se viene planteando. Y yo creo que aquí también pues es clave mencionar que la educación popular toma lugar no solamente en el territorio, sino también en la institucionalidad. Y yo creo que Marco Raúl ha sido uno de los grandes defensores, e incluso el maestro Alfredo Giso también en varias de sus ponencias y de sus escritos plantea que es posible también generar esta prefiguración y esta educación popular desde el escenario institucional. Y pues para eso se requiere obviamente un sujeto que ayude a movilizar eso. Y yo creo que esos sujetos están visibles en quienes están haciendo vivo en el territorio la expedición pedagógica. Entonces, frente a esto, también pues importante, bueno, aterrizar un poco esto que les he planteado en torno pues en clave de lo que es la política pública, ¿cierto? En el sentido pues de que se entiende también que la política pública es un espacio desde el cual se pretende pues la transformación del territorio, desde el cual pues un conjunto de decisiones que se tienen que dar entre el territorio y el Estado, es decir, entre la sociedad y el Estado que hace pues la mediación ahí y que de alguna manera pues en esa construcción colectiva se deben evidenciar las necesidades y las acciones que ayuden a solventar eso en el territorio. Yo creo que estamos viviendo actualmente en Colombia una transformación política sin precedentes. El nuevo gobierno, pues digamos, todos tenemos la esperanza de que esto se pueda dar desde acá. Sin embargo, pues comparto también lo que José Omar discutía un poco en que hay que ser muy cuidadosos frente a esas expectativas que se plantean acá, porque a veces pareciera ser que hay unos dejos de ese neoliberalismo presentes también, pues como en ese cambio progresista que queremos dar, pero yo creo que tampoco es estar tan desesperanzados, sino que también es, digamos, desde nuestro lugar de actuación y confrontación, pues también generar esas acciones que nos permitan entender desde lo político, lo educativo, lo social y lo cultural cómo se está logrando, ¿cierto? Entonces, en este sentido, yo creo que una de las acciones que tiene que tejerse desde la política pública, lo que se tiene que proponer desde el movimiento pedagógico y desde la expedición pedagógica es, coincido, la defensa de lo público. Y en este caso, lo público para nosotros es defender la Constitución, es defender la Ley General de Educación, que de alguna manera exija ese movimiento pedagógico y que también, pues, de alguna manera, la expedición pedagógica tiene que ayudar a resurgir, revitalizar el movimiento pedagógico más allá de expresiones que se dan, como les decía ahorita, no se estén desarticuladas, sino que es necesario hacerlas visibles un poco más concatenadas para que esto vuelva a tomar esa fuerza de lo que fue el movimiento pedagógico. Yo creo que una de las deudas que nosotros desde la educación tenemos es precisamente eso, volver a reconfigurar desde esas diferentes expresiones o mutaciones que plantea Marco Raúl, que se convirtió en el movimiento pedagógico en algo más consolidado. Y yo creo que en clave lo que el gobierno actual puede aportar al escenario educativo es precisamente ayudar a fortalecer ese movimiento pedagógico y ayudar a operacionalizar esa Ley General de Educación. Entonces, creo que también otro aspecto que también muy interesante que plantea al final Daniel, frente a lo que era la comunicación popular y que también hace eco con lo que José Omar planteaba con el tema de la identidad y la representación, que José Omar le decía identidad y reconocimiento. eh, Daniel lo plantea como esta comunicación popular como una expresión de la democracia directa, ¿cierto? Y yo creo que la expedición pedagógica es precisamente esa expresión de esa democracia directa en el territorio y que va mucho más allá de lo que él mismo decía como esa democracia representativa. Y yo creo que ahí ese aspecto fundamental de la comunicación popular, como lo expresa Daniel, es un aspecto clave para el tema de la política pública y él mismo lo mencionaba con el buen vivir.
Aquí hay aspectos como la vía Yala, el summa causae, que nos invitan precisamente a retornar a esos aspectos en clave vital, como la soberanía alimentaria, como es el despliegue, las libertades, como es también ese relacionamiento con nosotros, con lo otro, que también debe ser fundamental al momento de pensar ese ejercicio de la política pública. Entonces, para ir cerrando un poco mi intervención, para no alargarme un poco frente a esto, también considero que para pensar en clave de la educación popular una política pública es necesario, coincido con lo que plantean quienes me antecedieron en la palabra, que el territorio esté organizado desde abajo, ¿cierto? Que sus intelectuales orgánicos, es decir, quienes en lo que nosotros denominamos educadores populares, se organicen eh, digamos que de alguna manera ayuden a empoderar mucho más el territorio para que desde ahí surjan esas pistas fundamentales para construir esa política pública y no esperar que la política pública sea impuesta desde arriba, sino que efectivamente sea construida desde la base. Para esto, pues es necesario, también lo mencionaba la doctora Rosa María, fortalecer mucho más los procesos de producción de saberes y prácticas desde la sistematización. Yo creo que en ese aspecto se viene haciendo, pero es necesario avanzar mucho más en los procesos de sistematización. Yo creo que también es necesario visibilizar mucho más lo que se hace desde la investigación, acción, participación, como acciones transformadoras que se hacen desde la investigación para el territorio. Y evidentemente, con lo que empiezo en ese planteamiento de la educación como campo en disputa, es necesario prefigurar política y pedagógicamente acciones que nos permitan contrarrestar esas tensiones que les he planteado, procurando generar o prefigurar sujetos política y pedagógicamente preparados para enfrentar los debates, que estén preparados para enfrentar los desafíos y las transformaciones que tiene el territorio y pues que sea en miras de una educación que esté pensada para la vida y no para el mercado. Yo cerraría ahí mi intervención.